Hola Rajat, Hola, Gonzalo. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer tenerte. Me gustaría que te presentaras. Bueno, soy Ragat, ya suena el nombre muy árabe, muy diferente. Em, yo soy siria, de Damascus. He vivido ahí 17 años casi de mi vida, pasaba ahí. Pasaba algún tiempo durante la guerra también en Siria y llevo ya 10 años viviendo en Europa. Mi familia se ha separado en algún punto y nos hemos encontrado de nuevo. Y en algún momento de mi vida yo he tomado la decisión de buscarme la vida sola y he venido aquí a Sevilla. Así que, Qué valiente. O sea que después de toda la circunstancia que había en Siria, has salido de ahí con tu familia entera, ¿no? la mitad, la mitad. La mitad. O Sí, sea que todavía tienes familia en Siria. sí, ¿Y están bien? sí. Me alegro, esa Ujú, parte es importante. ujú. Después os fuisteis la mitad a Alemania y de Alemania has estado 8 o 10 años viviendo y viniste aquí hace 2 años solita, Sí. sin hablar nada de español. Bueno, yo estudiaba filología española y inglesa en Alemania. Entonces el plan era venir aquí para aprender más el español y volver a Alemania. He hecho el Erasmus. Creo que conoces el programa, ¿verdad? Claro. Sí. Y después de alejarme un poquito de mi vida en Alemania, de mis hábitos, de mi ámbito, de mis personas, mi familia, he empezado a ver cosas que yo no he visto antes y he empezado el proceso de descubrirme de nuevo. Que tú puedes imaginar después de la guerra, de estar en Alemania, tenía un apego a la vida, a la seguridad que tenía ahí, tan grande. Entonces, venir aquí a España, el plan era estudiar y volver y no era capaz de volver porque estaba en un proceso muy diferente y tomaba decisiones muy diferentes que antes. Por eso he tomado la decisión, bueno, voy a estudiar un semestre más, pues voy a quedarme aquí, voy a buscarme un trabajo, y va creciendo y creciendo. Y te ha salido bien. Hasta ahora sí, ¿Estás muy contenta? contenta, claro. Sí, qué bien. Podría preguntarte por qué Sevilla. Yo estaba aquí en 2019. He hecho unas prácticas. Mi profe de la escuela se llamaba Rocío García y es de Sevilla, es de aquí. Entonces me animaba muchísimo a venir para ver la ciudad. Y me dice: "Te va a encantar porque vas a poder tener tu identidad siria y vivirla, pero en Europa. Y vas a vivir algo que tú no has vivido antes. Sé que te va a encantar muchísimo". Porque yo también le estaba contando que me faltaban ver las flores de jazmín, por ejemplo. Me faltaba mucho la calidez de la gente, el clima y bueno, era esa discusión. Me dice: "Si vas a Alcázar, vas a querer quedarte en Sevilla para toda la vida". Y yo tenía mucha curiosidad, la verdad. Y no sé, sentí algo que tengo que volver a España y me gustaría muchísimo vivir al menos un ratito o pasar algún tiempo más de mi vida aquí en esa ciudad. Así que tu Por eso, profesora tenía razón. o tenía razón o lo he creado yo en mi mente, algo ha pasado, pero no podía no volver, Aquí te lo prometo. estamos. Sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahora en Sevilla? ¿Cómo te has reencontrado? Has dicho que tenías ganas a pesar de ese apego posible a la seguridad. ¿Cómo has conseguido salir de tu casa, de esa seguridad? ¿Cómo te has aventurado a un país extranjero en un idioma que no es el tuyo, después de, bueno, árabe y alemán, y venirte aquí a Sevilla con lo difícil que es el español aquí, para los que no lo conocen? eh, ¿Cómo ha sido ese cambio, ese proceso, y cómo has dirigido tu vida para hacer posible ese cambio? Ujú. Muy buena pregunta, porque ahora que me lo estás contando, yo tengo una respuesta normalmente porque mucha gente me pregunta lo mismo. Me estoy dando cuenta, mi mejor amiga en Alemania se mudaba de mi ciudad unos años antes. Y estamos hablando de sentirnos estancados, de tener apego a todo lo que estamos haciendo por el miedo, y era esa conversación una y otra vez. Pues yo estaba en una relación de pareja de 4 años, tenía mi apartamento, que no era mío, pero todos los muebles ahí eran míos. Entonces sí, he invertido muchísimo dinero. Estaba estudiando, tenía mi carrera ya fija, como he planeado toda la vida. Y sabía que voy a casarme, sabía que eso es mi camino. Y bueno, yo venía aquí y aunque hubiera podido solamente hacer una práctica de 3 semanas y volver, pero quería esa distancia. Y he notado 2 partes en mí muy distintas teniendo esa pelea interna de vete, no te vas, vete, no te vas. De hecho, cuando yo estaba despidiéndome de mis cursos de fitness en Alemania, mi trabajo, mi familia, mi exnovio,
para mí era una despedida de bye bye, como sabía, una parte mía sabía perfectamente que no voy a volver a esa vida. Despedíme de mi casa y cuando venía aquí me he dado cuenta que lo que yo pensaba que era seguro, toda esa vida que yo planeaba, no me ha hecho feliz. De nada, de verdad. Esto que has dicho es muy potente porque yo creo que muchas veces es gracioso para mí que la gente dice, he planeado mi vida cuando somos tan jóvenes y cuando tenemos tan poca experiencia de vida, porque sí, tenemos mucha energía, pero quizás poca experiencia, Sí, aunque tú has vivido con muchas experiencias y probablemente muy duras, desde la guerra, mudarte a Alemania, y luego venir para acá. Pero tú haces tu idea, quiero cambiar, quiero hacer este tipo de vida, lo tengo todo muy claro, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a vivir así, aquí, y de repente un día te paras a mirar hacia adentro y dices tú, esto que yo creía que era lo que quería ya no me hace feliz. Entonces necesito cambiarlo. Y es un choque muy fuerte, mm, pero yo creo que cuanto antes nos preguntemos, ¿estoy haciendo esto por mí o quizá porque otro me ha dicho que esto es lo que tengo que hacer? Independientemente si era mi creencia inicial, puede evolucionar. No pasa nada por romper con ese pensamiento sí. principal para luego ahora otro tipo de vida. ¿Sabe? Lo más importante para mí era entender cuál ha sido mi motivo principal. No solamente si estoy haciendo algo porque alguien me lo dice y estoy al 100% convencida, no hay ningún problema, yo puedo hacerlo. Pero yo sabía perfectamente que lo estaba haciendo por miedo, no porque sentía amor a lo que estaba haciendo. Era el miedo que estaba controlando todas mis decisiones. De hecho, yo quería estudiar psicología en Alemania. No tomaba esa decisión, aunque me han cogido para estudiarla, porque tenía miedo de tener que estudiar en alemán. Yo tenía una profe en Alemania que, por su mentalidad y por su mundo, por su manera de vivir, em, me ha hecho mucho comentarios de que ya he llegado a mi límite aprendiendo alemán, que no voy a poder desarrollarme más. Pues sí, la verdad, y yo pensaba, ¿qué hago? Pues voy a evitar a estudiar a algo en alemán, estudiaba inglés y español, literalmente. Y no era porque yo lo amaba. Lo que yo quería a través de enseñar idiomas es tener trato con niños y jóvenes para hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, que es el coaching. Y por eso cuando venía aquí digo, pero yo estaba dando clases de tutoría a niños y el único que me ha gustado durante esa clase es la parte interpersonal, ¿no? De, vale, ¿qué es lo que te está faltando para sentirte más motivado haciendo, estudiando, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar ese idioma? ¿Cómo puedo ponerte en un contexto donde estás a gusto? Y eso me ha gustado mucho más que hablar sobre el verbo no sé qué, cómo se cómo. No estaba disfrutando y digo, madre mía, no puede ser que yo he planeado toda mi vida, mi carrera, mi relación de pareja, dónde quiero vivir, todo por el miedo. No, no puede ser un motivo bueno. No porque la gente me lo estaba diciendo, pero porque la energía no estaba correcta. ¿Sabe a qué me refiero? eh, Quizás como que si no hacías eso, entonces ibas a tener menos confort, ¿no? ¿Eso era lo que conocías o era lo que te habían asegurado que iba a ir bien? Bueno, era más volver a lo que yo he vivido antes, el cambio de Sicilia a Alemania. Yo no, y lo he dicho muchas veces antes, no soy capaz de empezar desde cero de nuevo porque ha sido muy duro y era una promesa interna que yo he hecho, no voy a vivirlo nunca más. Como a partir de ahora voy a construir mi vida y lo voy a tener todo claro. Y en algún punto me he dado cuenta, pues eso ha sido una promesa necesaria para una niña, pero ya no lo soy. Muy bien. Qué bonito, y que, porque tú estás diciendo, estás haciendo desde el miedo, y yo estaba pensando, yo te veo tan valiente, Ahora, ahora, o sea, pues que es sí, necesario, puede servir pues como sí, motivación o inspiración a las personas que tienen miedo, que creen que no pueden salir de una decisión o de una forma de vida y dar un paso adelante hacia lo que quieran construir. sí. Qué bien, qué Y guay. era la seguridad que yo necesitaba después de separarme de mi familia. Yo tenía 16, 17 años. Hemos cruzado el mar con la patera. Hemos tenido que tener trato con personas en el camino que tú no ni puedes imaginar su manera de comunicarse, de comer, de tratar a mujeres. Yo era la única que hablaba inglés, por ejemplo. Entonces tenía que llevarlo todo adelante. Mi mamá también estaba muy hundida porque tenía que dejar mis hermanos en Siria. Era una responsabilidad, era un viaje tan potente que de verdad me ha generado ese miedo de puede ser que yo vuelva a empezar desde cero. Mis primeros años en Alemania porque no sabía hacerlo mejor. Yo estaba viviendo desde la narrativa cómo puedo convencer a las personas en mi alrededor, los alemanes, que soy una refugiada buena.
o una musulmana buena, ¿cómo puedo yo pertenecer? Y estaba viviendo esa experiencia muchos años, ¿no? De voy a hacerlo como los demás, voy a hacer no sé qué. Has dicho que viniste en patera y esto no lo sabía, es súper No lo potente, sabías, ¿verdad? me parece conmovedor y me encantaría que nos contaras más sobre eso, quizá en otro momento, pero No, te lo puedo contar. sí. Si lo documentas también, creo que es algo que merece la pena mencionar. No hace falta Vale, tomarte pues conmigo, entonces, si quieres, si te parece bien, vamos a focalizarlo, ¿vale? al menos esta primera entrevista, porque me encantaría saber mucho más de ti sobre lo que haces. ¿Cómo es el proceso de cambio donde una persona busca esa paz interior a través de dejar atrás un país que está en guerra, con la mitad de su familia, dejando atrás todo para irse a un país extranjero Mm, y esa dificultad de entrar con todos los prejuicios que tienen las personas donde tú estás llegando? mm. ¿Podrías contarnos un poquito, así brevemente, cómo, cómo acabas siendo tan fuerte después de eso? ¿Cómo superas eso? Te digo, yo creo que estaba luchando toda mi vida, de verdad. Y estaba luchando, pensando, ¿cómo puedo complacer a los demás? ¿Cómo puedo yo hacer que me aceptan, que me creen, que no molesto? Y era una lucha tan difícil hasta que he llegado al punto, después de tantas pérdidas y tantos cambios en esos 2 años viviendo en Sevilla, increíble los cambios que he tenido. Y puedo contártelo. Ni yo, si yo lo escribo en una libreta no va a terminar, pero es algo muy bueno. Y me rendí. Creo que era eso, rendirme y decir, pues, muy bien que quiero controlar el mundo, no va a funcionar nunca. Y desde ese estado empezaba a encontrar la paz, porque no era desde necesito cambiar el mundo. Era un, no sé, un momento que después de tanta repetición y tenía conversaciones de coaching poderosas, y tenía pues, personas a mi alrededor que también me ha dado la misma reflexión y lo he visto muchísimo, pero en algún punto he empezado mi cabeza a hacer clic. No tengo que luchar tanto y no tengo que buscar la felicidad o buscar todo lo que yo necesito fuera de mí. Yo tengo que preocuparme más del mundo interno. Y eso ha sido mi viaje de encontrar la paz. Rendirme y decir, voy a dejar de luchar y querer demostrar cosas para el mundo. Me rindo, que no funciona. Oh, yo creo que es súper poderoso, pero a la vez, eh, no sé si la gente es suficientemente capaz de ubicarse en esa circunstancia en la que tienes que dejarlo todo atrás, obviamente, pero estás luchando por tu vida, luchando por qué hacer, o sea, no solo salvarte de lo que dejas, sino construir algo nuevo. Y ahí seguro que pones todo tu empeño, pero la vida no te lo pone fácil. No, ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo ha sido ese proceso, entre comillas? el Si es que se proceso puede. de que exactamente, de aprender idioma o De de tanto de soltar y ser capaz de dejar a un lado o atrás tu pasado para enfrentarte a ese futuro incierto y difícil, es muy difícil. porque no creo que haya así, lo cuentas como si fuera, pues yo pasé por No, es aquí, porque tenemos 25 minutos, pero era muy difícil. Lo he empezado a practicar, a ser presente en el momento a través del baile. Me acuerdo de los momentos más duros de mi vida, quizás en otros días te cuento más en detalles, pero por ejemplo, viviendo en Siria, yo he tenido momentos de incertidumbre durante mi infancia que yo no sabía si mis padres van a volver a casa, por ejemplo. Porque mi papá tenía su empresa fuera de Damasco. En Damasco teníamos más o menos un poquito de seguridad, especialmente porque estábamos viviendo cerca del gobierno, entonces ya había mucho, era una guerra civil, ahí había mucho control, vale. Pero mi padre, su empresa era fuera, y mi padre quería su empresa, era su bebé, y ha hecho todo lo posible para salvar sus máquinas, salvar sus cosas. Este viaje para ir a recoger las cosas ha sido muy peligroso, hasta el punto que yo no solamente pensaba que va a pasar algo, sino estaba escuchando cosas, hablando con ellos por teléfono, esperando en casa y no sabía qué hacer. Y ahí mi única manera de no ser pesada, de sentir mis emociones y comunicarla era a través del baile. Me acuerdo que he puesto música de cualquier cosa que a mí me ha impactado y me estaba soltando mucho. Ay, no era capaz de hablar con mis amigas, sí, me comunicaba, lloraba mucho con mis hermanos a veces, pero no era capaz de ni expresar lo que yo sentía. Estaba muy abrumado con lo que... Y esos momentos yo sí me sentía
presente con mis emociones, con el momento, con lo que está pasando y lo aceptaba. Entonces, cuando yo iba a Alemania, yo quería ir a clases de hip hop, siempre me apetecía y no había. Pues iba a una clase de Zumba y he empezado a dar clases de Zumba. Yo me he formado y digo, pues voy a compartir esa experiencia en un grupo con más personas, ¿no? Ha sido cosas muy básicas, pero yo estaba sintiendo cada canción. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y formándome, yo encontraba una chica de Brasil y me ha pedido ir con ella a un baile social una noche. Había reggaetón y merengue, pero también bachata y tal. Y yo probaba bailar en pareja y digo, madre mía, si yo puedo transmitir y como compartir tantas emociones bailando con alguien, porque estaba mirando, fijándome en las personas, imagina en Alemania, para mí eso era la emoción. Esa era la emoción. Sí, y digo, pues quiero más. Y eso ha sido una de mis prácticas para estar más presente y aprender a no vivir demasiado en el pasado ni pensar demasiado en el futuro. Una cosa, pero también había un proceso muy largo de terapia, un proceso muy largo de coaching. He probado muchas cosas en mi vida. O sea, que el baile como forma de conectar con el presente, soltar los problemas, los prejuicios, los dolores, no solo conectar con el presente, sino conectar contigo y conectar con otras personas. Sí. Y practicar a ser tú mismo, a quitar capas, quitar Me máscaras encanta. cada vez más. Oye, pues Rajat, no nos queda más tiempo. De verdad, la próxima, la 2.0, muy prontito. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido un verdadero placer. Vamos a hacer cosas juntos, aparte de esta entrevista, pero de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por compartir y por mostrarnos cómo casi parece que no hay nada imposible en la vida, como de verdad pones de tu parte y haces todo lo posible por seguir adelante. Así que gracias, gracias, gracias. Así, gracias.